En el video anterior estuvimos viendo cómo usar los fondos cotizados y los fondos tradicionales para invertir en índice. También vimos cómo estos pueden ser herramientas muy útiles para diversificar un portafolio y generar una buena rentabilidad a largo plazo. En este video quería enfocarme en cómo encontrar fondos con estas características y cómo compararlos entre ellos de modo de poder estructurar un portfolio balanceado. Antes de continuar, me gustaría pedirles que si les gusta el video me dejen un like. Solo con eso ya me estarían ayudando muchísimo para crecer el canal. En primer lugar, la herramienta más útil para encontrar fondos de inversión, para encontrar índices que les puedan llegar a interesar o fondos de inversión que representen o que sigan a cierto índice, es Google. En Google directamente podemos buscar, por ejemplo, si yo quiero invertir en el S&P 500 o en el Nasdaq 100, puedo buscar Nasdaq 100 ETF y me van a aparecer varias opciones de ETFs que siguen al Nasdaq. O puedo hacer exactamente lo mismo con el S&P 500 y me van a aparecer 3-4 opciones diferentes de ETFs que siguen al Nasdaq. Si por el contrario yo lo que necesito es una búsqueda más precisa, por ejemplo, buscar por sector, buscar por commodity, buscar por una región del mundo, buscar por país, etc., Ameritrade como broker tiene una herramienta bastante especializada que nos permite encontrar diferentes tipos de fondos o diferentes tipos de fondos cotizados para cada una de estas especificaciones, por ejemplo, por sector, por commodity, por país, por alguna acción en especial que tenga un peso superior, y eso es lo que vamos a ver en esta siguiente sección. Bueno, como pueden ver, estamos en la página de Ameritrade. En la parte de Research and Ideas tenemos una sección que dice ETFs y bajo ETFs tenemos Market Center. Si entramos en Market Center nos van a aparecer una serie de avisos en general, y tenemos esta ventana en particular. En esta ventana lo que vamos a poder ver son diferentes formas de buscar o de screenear, como se le dice, fondos tradicionales, fondos de inversión en general. Tenemos el mismo tipo de buscador tanto para fondos tradicionales como para fondos cotizados. En este caso podemos ver que la primera que nos pone es por sector, o sea, buscar ETFs o buscar fondos cotizados por sector. Tenemos, por ejemplo, materias primas, servicios de comunicación, energía, servicios financieros, healthcare, que sería salud, real estate, tecnología, utilities, que es como gas, electricidad, agua, etc. Y bueno, si nos movemos entre estos diferentes sectores, vamos a ver cómo nos van cambiando los ETFs que nos aparecen abajo. Al lado de cada ETF tenemos un prospecto que nos dice toda la información que podemos llegar a requerir sobre el ETF, comisiones, en qué invierte, básicamente los riesgos que se pueden estar asumiendo, y al lado un rating que en este caso es de Morningstar, que es una página que básicamente se dedica a ratear tanto ETFs como acciones individuales. En una siguiente categoría tenemos según el estilo de inversión del fondo. Recordemos que los ETFs, o sea, fondos cotizados, y los fondos tradicionales son fondos de inversión. No todos los fondos de inversión siguen índices, y en este caso, cuando vamos a elegir por estilo de inversión, lo que estamos viendo en realidad es el estilo de inversión que tiene la persona que gestiona el fondo o las personas que gestionan el fondo. En realidad lo que estamos viendo es, bueno, como no siguen un índice en particular, simplemente invierten en lo que al gestor le atrae, bueno, ¿en qué invierte el gestor? Si invierte en compañías pequeñas que ganan dinero, que básicamente es lo que se refiere en Ameritrade con value, si es un blend, como una empresa con rápido crecimiento pero que va ganando cada vez más dinero, o si es una empresa de growth, que básicamente lo que le dicen es como una empresa que genera revenue pero que todavía no genera grandes ganancias o no genera ganancias. Y después lo separan en large cap, mid cap y small cap, que básicamente es el tamaño de la organización, si es una empresa más grande, más chica o mediana. Y bueno, también funciona de la misma manera, que si vamos cambiándonos de categoría nos van apareciendo diferentes fondos de inversión.
En tercer lugar, tenemos exposición a un commodity. Por ejemplo, en este caso lo que nos aparecen son commodities como el oro, la plata, el petróleo. Pero si ponemos en el botón verde para desplegar más ETFs, vamos a poder ver cómo hay otros fondos de inversión que se dedican a otros commodities, como pueden ser perfectamente productos como los granos, como puede ser el gas, como puede ser otros metales caros, el acero, el hierro. Hay muchos tipos de commodities. También tenemos, bueno, lo mismo que le decía, el rating y el prospecto al lado. Lo siguiente que tenemos son los global markets o mercados globales. Tenemos las diferentes regiones del mundo: África, Asia, América Latina, Medio Oriente, y dentro de los ETFs en cada una de estas regiones del mundo tenemos ETFs regionales o ETFs de cada uno de los países. Por ejemplo, en Asia tenemos, que es lo más claro si se quiere, tenemos taiwaneses, japoneses, hay ETFs de India, de China. Y bueno, lo que podemos hacer es invertir en la región, o podemos, por ejemplo, elegir invertir en un país en especial, por ejemplo, en la India, que se prevé, por lo menos, que para los próximos años tenga un crecimiento bastante superior a la tasa global de crecimiento. Y por último, lo que les decía previamente sobre poder elegir alguna acción que nos interese más, o que nos interese que un ETF tenga cierta cantidad de capital concentrada en una acción en específico, como por ejemplo puede ser en este caso que está el ejemplo de Microsoft. Nos van a aparecer, si nosotros ponemos Microsoft, nos van a aparecer varios ETFs que tienen a Microsoft como una posición importante, y eso nos puede dar cierta concentración de nuestro portafolio en una acción en específico que a nosotros nos puede gustar más o menos. Otra cosa que quería mencionar es que, bueno, dependiendo de cómo elijamos o según qué elijamos los fondos en los que vamos a invertir, vamos a obtener más o menos diversificación. Evidentemente, si nosotros invertimos en un solo sector de la economía, como puede ser el healthcare o financials, no vamos a tener un portfolio muy diversificado. Vamos a tener un portfolio bastante centrado en un solo sector de la economía. O, por ejemplo, si elegimos un commodity, vamos a tener un portfolio muy centrado en solamente ese commodity. Por lo tanto, si nosotros elegimos este tipo de ETFs, vamos a tener que elegir un ETF de commodities, un ETF de algún sector de la economía, otro sector, y así de esa manera vamos a poder conseguir un portfolio balanceado y bastante diversificado realmente. Porque por más de que nosotros tengamos un ETF con muchas empresas, y todas las empresas dependen del mismo commodity, o todas las empresas dependen del mismo sector financiero, si una de las empresas cae, evidentemente se afectan todas las demás. Lo siguiente que quería comentar es cómo comparar los fondos. Dentro de esta misma ventana que habíamos ido hoy, dentro de Market Research, de Research and Ideas, ETFs, y bueno, abajo de Market Center tenemos una ventana que nos dice Compare Funds, o sea, comparar fondos. Vamos a entrar ahí y se nos va a abrir este menú. En este lugar lo que podemos hacer nosotros es, si nosotros vimos, por ejemplo, que queremos invertir en el S&P 500 y encontramos un ETF que sigue al S&P 500, bueno, lo que vamos a hacer es ponerlo acá, en este lugar donde nos dice Symbol. Podemos poner, como ahí ya está puesto, BU, que es uno de los ETFs del S&P 500, y nos va a mostrar información sobre el BU, que es el que habíamos puesto hoy, que es el ETF de Vanguard, y nos va a poner otros 4 ETFs que son parecidos en cuanto al índice que siguen o al commodity, si fuera el caso, pero que, bueno, a lo mejor pueden tener comisiones diferentes, pueden tener rendimientos diferentes, pueden ser diferentes en algunos pequeños aspectos, y esto nos permite compararlos. Bueno, como le comentaba, en este menú lo que se nos permite es comparar los fondos. Por ejemplo, acá tenemos diferentes categorías, como un resumen, la performance o el desempeño, un ratio de riesgo, después el portfolio, que es básicamente en qué posiciones mantiene, y las comisiones y cuánto cuesta el manejo del portfolio. En la ventana de resumen lo que tenemos es básicamente algunas categorías
específicas en las que va a comparar. En el caso del S&P 500 son todas large blend, o sea, empresas grandes por lo general, porque son 500 empresas de las más importantes de Estados Unidos, de las que, bueno, algunas son empresas growth que generan una gran cantidad de revenue, pero no generan tantas ganancias, y otras, bueno, son empresas sí más consolidadas, empresas que ganan una buena cantidad de dinero, pero a lo mejor no generan tanto crecimiento. Después está el rating de Morningstar de cada uno de estos índices, que era lo que les comentaba hoy de las estrellitas al lado de los ETFs. El precio de cada uno de estos ETFs, porque bueno, como dijimos que son fondos cotizados y que cotizan como una acción, cada uno de ellos tiene su precio, el retorno que han generado en el último año y bueno, las comisiones que están acá abajo. En siguiente categoría tenemos el desempeño, la performance, que es un factor bastante importante para comparar los fondos de inversión. Si nosotros, por ejemplo, buscamos un fondo que siga un índice, nosotros lo que estamos buscando es que obtenga un rendimiento igual al del índice. En realidad lo que buscamos, o sea, si se puede tener mejor, pero si nosotros queremos que siga el índice, lo que buscamos en realidad es que tenga el mismo rendimiento que el índice. Acá lo que podemos ver es como todos estos índices que nos mostraba Ameritrade como parecidos, son efectivamente muy parecidos. O sea, si nos fijamos el rendimiento que han tenido, las gráficas coinciden. Esto no es solo una gráfica, son todas las gráficas que están una sobre la otra porque el rendimiento coincide tal cual. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación así, en la que los índices se siguen perfectamente uno al otro, lo que tenemos que hacer, o lo que sería más lógico hacer, es elegir el que tenga menos comisiones. Porque si nosotros elegimos el que tiene menos comisiones, estamos protegiendo nuestro capital mejor. Por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos, como podemos ver en la página anterior, podemos ver que el SPY tiene unas comisiones más altas que el resto. Entonces, si nosotros elegimos un fondo de inversión con menos comisiones, y porque lo podemos elegir y porque tiene el mismo tipo de desempeño, ¿por qué no hacerlo? Lo siguiente que quería ver era la sección de portfolio, o sea, qué posiciones mantienen. Bueno, lo que decíamos al principio, large blend para todos, el ratio de Morningstar, que algunos son 5, algunos son 4, creo que es un poco por el management de cada uno de los portfolios, pero si nos fijamos el peso relativo de cada uno de cada tipo de empresa, por ejemplo, las empresas Giant, como le pone acá, que dice Giant Cap, Large Cap, Medium Cap, Small Cap y Micro Cap, vemos que son todas empresas grandes en estos portafolios y que además cómo están distribuidos entre empresas Giant o gigantes, empresas grandes y empresas medianas, está muy, muy parecido en todos. Y además, si nos fijamos abajo, o sea, las posiciones más importantes de cada uno de estos fondos, vemos que varían muy poco, o sea, el orden es prácticamente el mismo, y además el peso relativo de cada una de las acciones más importantes en cada uno de estos portafolios es muy parecido. Por lo tanto, es claro que el rendimiento que tengan cada uno de ellos va a ser muy parecido entre sí. Y lo último que quería ver es el peso de las comisiones. Acá nos ponen un ejemplo hipotético de $10.000, una inversión de $10.000 al principio, seguida de inversiones todos los años de $2.500 por 4 años más. Y nos muestra el costo que tendría haber invertido en cada uno de estos índices. En el SPY vemos que el costo es prácticamente el doble que en el resto. Yo sé que no es tanto, a lo mejor que estamos hablando de prácticamente $20.000, son $116 nada más. Pero bueno, si nos podemos ahorrar unos dólares más o unos dólares menos y el rendimiento es exactamente el mismo, porque ahí está la clave en que el rendimiento es exactamente el mismo, no tiene sentido pagar de más. Bueno, por último, creo que lo último que tengo para decir es que para comprar ETFs o participaciones en un ETF es exactamente igual que en acciones, o sea que si ustedes tienen una cuenta de Ameritrade, lo único que tienen que hacer es saber el ticker del ETF y poner cuántas participaciones quieren adquirir en el mismo, una vez que obviamente lo hayan elegido, que hayan visto y lo hayan comparado con otros. Y para invertir en fondos mutuos o en fondos de inversión tradicionales, el método es un poquito distinto, tiene montos mínimos, que bueno, dependiendo de cuál sea el
el fondo. Puede ser más alto o más bajo, por lo general, por lo que he visto, suelen estar en unos $2.500 para participar en los fondos. Y eso creo que bueno, es otra ventaja que tienen los ETF, no tienen ese monto mínimo. El monto mínimo es el costo de una participación. Y como vimos, por ejemplo, en el S&P 500, tenemos algunos fondos con una participación que cuesta $500 o 400 y algo de dólares, pero también hay fondos que tienen una participación de $50. Por lo tanto, es muy accesible poder empezar a participar en los fondos, empezar a invertir en fondos de inversión, lo que nos puede permitir empezar a invertir con un riesgo bastante más bajo, bastante diversificado y sin tener que estar investigando cada una de las acciones y sin tener que estar investigando cada una de las acciones de modo individual.